Shabbat Shalom a todos los hermanos de nuestra congregación Camino a Sion, aquí en la ciudad de Miami, y a todos aquellos que tienen la oportunidad de sumarse a nuestra transmisión de los viernes, cuando tenemos la oportunidad de estudiar las escrituras, particularmente los 5 primeros libros llamados la instrucción, la Torá. Es parte de una tradición hermosa que el mismo Mesías Jesús conservó. La escritura dice en el libro de Lucas que él en el Shabbat fue a la sinagoga de Cafarnaún conforme a su costumbre. Muy interesante esa expresión porque era parte del mandamiento que él mismo había instituido y guardaba, por supuesto, de ir a la congregación. Esa palabra sinagoga, congregación, iglesia, es una palabra intercambiable y él disfrutaba en Shabbat del deleite de la escritura. Igualmente nosotros estudiamos esta noche en particular una porción muy especial que voy a comenzar a compartir con ustedes aquí, que se llama Hayei Sarah en hebreo. Ahora les explico un poco acerca de el sentido de esa frase. Y voy a comenzar leyendo el capítulo 23 del libro de Génesis, Berechit. Dice, vivió Sarah 127 años. Tantos fueron los años de la vida de Sarah, y murió Sarah en Kiriat Arba, que es Hebrón, en tierra de Canaán, y acudió Abraham para hacer duelo por Sarah y llorar por ella. Y se levantó Abraham de junto a su difunta y habló a los hijos de Het diciendo, forastero y extranjero soy yo entre vosotros. Dadme propiedad de sepultura entre vosotros y sepultaré a mi difunta. Y los hijos de Het respondieron a Abraham diciéndole, óyenos, Señor mío, tú eres en medio de nosotros un príncipe de Elohim. Sepulta a tu difunta en lo más escogido de nuestros sepulcros. Ninguno de nosotros te negará su sepulcro para sepultar a tu difunta. Pero Abraham se levantó y se postró ante el pueblo de aquella tierra, ante los hijos de Het, y les habló diciendo, si tenéis voluntad de que yo sepulte a mi difunta, lejos de mi presencia, oídme e interceded por mí ante Efrón, hijo de Zoar, para que me dé la cueva de Macpela, que tiene al final de su campo, que por plata llena me la dé como propiedad de sepultura entre vosotros. Y Efrón habitaba en medio de los hijos de Het, y respondió Efrón el eteo a Abraham, a oídos de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad, diciendo, no, Señor mío, óyeme, te doy el campo y la cueva que está en ella. Te la doy en presencia de los hijos de mi pueblo. Sepulta a tu difunta. Pero Abraham se postró delante del pueblo de aquella tierra y habló a Efrón ante el pueblo de aquella tierra diciendo, ojalá que tan solo me escuches. Te doy el valor del campo. Acéptamelo y sepultaré mi difunta allí. Y Efrón respondió a Abraham diciendo, Señor mío, óyeme, ¿qué es entre tú y yo una parcela de 400 siclos de plata? Entierra pues a tu difunta. Y oyó Abraham a Efrón, y le pesó a Abraham a Efrón la plata que había dicho a oídos de los hijos de Het, 400 siclos de plata corrientes entre los mercaderes, y se estableció el campo de Efrón que está en la Macpela, delante de Mamre, el campo y la cueva que estaba en él, y toda la arboleda que está alrededor del campo en todo su límite. Quedaron en posesión de Abraham a la vista de los hijos de Het y de todos los que entraban por la puerta de su ciudad. Después de esto sepultó Abraham a Sarah, su mujer, en la cueva del campo de la Macpela, frente a Mamre, que es Hebrón, en la tierra de Canaán, y el campo y la cueva que estaba en él fue escogido como posesión de Abraham, como propiedad de sepultura,
procedente de los hijos de Het. Como para algunos es familiar, nosotros compartimos un panorama de este estudio para ir entendiendo los distintos detalles de su entendimiento. Perdonen la redundancia. El nombre de esta parashá, como subrayo aquí con mi cursor, aquí está la fonética hebrea es Hayei Sarah. Y aquí está la transliteración al español, Hayei Sarah, que significa la vida de Sara. Ahora, el texto de toda esta porción es Génesis 23:1 al 25:18. Y tenemos varias sesiones para ayudar a comprender mejor esta lectura. Quisiera comenzar compartiendo con ustedes que hay realidades de la vida que llegan como la misma muerte y otros eventos difíciles, situaciones apremiantes, como por ejemplo en el caso de Abraham, la muerte de un ser amado, tan amado como su esposa Sara. Momentos que nos llegan, algunos ni siquiera fuimos los responsables, en otros sí, nos metemos en dificultades, pero en este caso, la muerte de un ser amado trae duelo y trae llanto. Y claro, como leímos en los versículos del capítulo 23, aparece ante el dolor humano una realidad tan triste también del ser humano, y es que mientras alguien se duele y llora, otros están con una conducta y una actitud oportunista y de manipulación ante las necesidades de quien sufre un dolor. Puede ser la enfermedad o en este caso el tema de la muerte. El tema de la muerte cuando nos coge desprevenidos y no hemos hecho provisión, es un asunto tan difícil porque los costos de última hora para comprar todos los gastos funerarios, para comprar un sepulcro son escandalosos, cada día son más caros. Y vemos en esta historia que acabo de leer que estos caballeros estaban lisonjeramente e insistentemente tratando de sacar provecho del dolor ajeno, del dolor de Abraham, que al fin y al cabo era un forastero en ese lugar. Y aun cuando ellos se refirieron a él con palabras como tú eres un príncipe de Elohim, entierra tranquilamente a tu muerta, nosotros aquí tenemos que aprender que es muy importante, necesitamos discernir las actitudes y las conductas de a veces aparente solidaridad, pero aparente solidaridad que vienen de personas no creyentes, que no caminan en los mandamientos y que pueden usar ciertas tácticas o estrategias carnales como insistir con algo, como lisonjear, pero vemos cómo Abraham tuvo cuidado y tuvo un discernimiento muy profundo con estas aparentes muestras de solidaridad de estos hombres, sobre todo de Efrón. ¿Y qué es algo que al leer podemos aprender? Es un principio muy, muy importante ya de entrada. Y es que cuando nos encontremos en situaciones apremiantes, cuando nos encontremos movidos por lo imprevisto, y los eventos imprevistos, por eso se llaman así, pues llegan, pero en algunos momentos nos ejercen presión. ¿Cuál era la presión para Abraham? Pues que su esposa estaba muerta y que una vez muerta, pues recorre el camino de todos los que mueren. Y es que empieza un proceso muy rápido de descomposición. Y entonces tenemos aquí a Abraham necesitando sepultar a su muerta que ya está en ese proceso de descomposición. Y esa es una urgencia, es algo muy apremiante, pero
¿Qué es lo primero que vemos aquí en Abraham? Es una enseñanza muy útil para nosotros y vamos a llamarla que necesitamos actuar. Escuchemos bien aquí esto, con base no en la urgencia, no en los eventos que aparecen de improviso, sino para nosotros los creyentes es muy importante que actuemos con base en las promesas del Señor. ¿Por qué? Porque ¿qué habría detrás de toda esta lisonja y esta manipulación de estos hombres? Que en lo más subyacente de su lisonja y de su conducta, Abraham supo leer algo muy importante, y es que Abraham pues tuvo, como ya lo hemos estudiado en las porciones anteriores, un llamamiento muy especial para ser un gentil grande, el padre de todos los gentiles. Y entonces él supo entender que Dios le había dado una promesa. Y si bien esa urgencia de ese evento inesperado de la muerte de Sara lo presionaba, él actuó con base en las promesas. Se los voy a explicar. Un principio es que nosotros no debemos compartir el futuro con los incrédulos. Realmente nosotros tenemos que entender en la lectura de hoy el principio fundamental del Nuevo Testamento, del Evangelio, cuando dice, no os unáis en yugo desigual con los incrédulos. Todo lo que vamos a ver esta tarde, esta noche, tiene este carácter, no unirnos en yugo desigual con los incrédulos. Voy a compartir una historia muy interesante que nos da perspectiva de esto y voy a mostrarles el libro de Esdras en el capítulo 4. Cuando los hijos de Israel habían regresado de la cautividad babilónica y estaban por orden del rey Ciro reconstruyendo los muros de la ciudad, dice aquí en el capítulo de Esdras, su nombre hebreo, lo siguiente, dice, los adversarios de Judá y de Benjamín oyeron que los hijos del cautiverio reedificaban el santuario, el templo, para el Señor Dios de Israel. Y miren esto, se acercaron a Zorobabel y a las cabezas paternas, a los líderes, y les dijeron, edificaremos con vosotros, porque buscamos a vuestro Dios. Pero leamos el verso 1 con atención. Dice los adversarios de Judá. O sea, los adversarios de Judá, cuando ven a los líderes que regresaron de la cautividad, reconstruyendo el templo y los muros, se acercan y les dicen, edificaremos con vosotros porque buscamos a vuestro Dios como vosotros. Y a él sacrificamos desde los días de Esar-Hadón, rey de Asiria, que nos hizo subir aquí. Eso es mentira. Eso no es verdad. Para ellos, el Dios de Israel no era su propio Dios. Pero ¿qué querían ellos? Mezclarse en medio de los que reconstruían para sabotear la obra. Pero Zorobabel, Yehoshua y las demás cabezas paternas de Israel le respondieron, escuchemos aquí, nada tenéis que ver con nosotros para que edifiquéis casa a nuestro Dios, sino que nosotros solos construiremos para Achén, Dios de Israel, como nos ordenó Ciro, rey de Persia. Muy, muy importante esto. Esto es el planteamiento que estoy haciendo aquí en nuestro bosquejo, que dice que actuemos con base en las promesas y no movidos por la urgencia. Abraham tenía la urgencia de sepultar a su muerta. Los que regresaron de la cautividad tenían la urgencia de reconstruir el muro, pero no podían comprometer las promesas movidos por esa urgencia, ni podían unirse en yugo desigual con los incrédulos. Las circunstancias difíciles, los momentos apremiantes que todos tenemos, a todos nos llegan, y a veces no nos llega una circunstancia difícil, nos llegan varias a la vez, pero el principio aquí es que
esas circunstancias difíciles y apremiantes no deben distraer el largo plazo. No debemos perder la visión de lo que para nosotros, desde las promesas de Dios, tiene sentido y trascendencia. Hay una expresión del Evangelio, y siempre aquí en el estudio de la Torá tenemos una sesión que es el Evangelio, y es segunda de Pedro, capítulo 1, versículo 9. Dice, el que no tiene estas cosas, miren aquí, tiene la vista muy corta, es ciego, habiendo olvidado la purificación de sus antiguos pecados. Esto lo está diciendo el apóstol Pedro en el Nuevo Testamento. Él está diciendo que porque hemos heredado grandísimas promesas, nosotros necesitamos deliberadamente añadir a la fidelidad virtud, a la virtud conocimiento, al conocimiento dominio propio y una serie de aspectos muy importantes de nuestro carácter espiritual. Pero cuando nosotros no procuramos tener estas características, el resultado es que tenemos muy corta la vista. Y lo más interesante dice, es ciego, habiendo olvidado la purificación, de sus antiguos pecados. Nosotros no podemos perder de vista que el Señor, por su sacrificio perfecto, nos purificó y nos dio la promesa de ser parte de su pueblo, de su exclusiva propiedad, y Él ser nuestro Elohim. Y más temprano que tarde, Él va a regresar para completar la redención. Pero a veces las circunstancias tienen el poder de encontrarnos con una visión corta y tomar decisiones por esas circunstancias difíciles, por esos momentos apremiantes y sacrificar la herencia. Recordemos que Esaú, por un poco de hambre, una circunstancia, cuando volvió de la cacería, vendió su herencia por un plato de lentejas. De eso se trata. Y entonces nosotros necesitamos recordar que nosotros vivimos dentro de un sistema, este sistema mundial, que deliberadamente desea, esto es muy importante, que nosotros nos mantengamos distraídos y enajenados. Toda la estructura del mundo en que vivimos es para mantenernos muy distraídos y muy ocupados, trabajando y luego distraídos para que perdamos la visión de lo que tiene sentido y trascendencia. Por lo tanto, nosotros necesitamos tomar decisiones con discernimiento espiritual. Siempre que vayamos a tomar una decisión, entre más difícil sea la situación, necesitamos discernir, necesitamos preguntarnos cuál va a ser el fruto de la decisión que estoy tomando. ¿Cuáles serán las consecuencias a largo plazo de las decisiones que tomamos bajo la presión de lo urgente? Como ya lo dije, Abraham tenía la presión de sepultar a su esposa. El entorno lo estaba manipulando y lo estaba presionando, pero él actuó considerando los resultados a largo plazo. En Romanos 4:13, volviendo al Evangelio, dice que por medio de la Torá fue dado a Abraham y a su simiente la promesa de que él era heredero del mundo. ¡Qué promesa más grande! Que por medio de la justificación, por medio de la fidelidad del Señor, él había sido escogido para ser heredero. ¡Qué hermoso! Del mundo. Esa es la estatura y el tamaño de Abraham. Y entonces, él, a pesar de esas decisiones, qué hermosa conexión con el Evangelio, él actuó pensando algo muy importante. Se los voy a explicar. Si él cede
a la lisonja y a la manipulación, y él no piensa en el largo plazo y entierra a Sara en una tumba de los hititas de Efrón. Israel no habría podido conservar el testimonio evidente de que Abraham existió, de que existió Isaac, de que existió la misma Sara, de que existió Jacob, de que existieron las 12 tribus de Israel. ¿Por qué? Porque estos enemigos de Israel hoy también están queriendo borrar el nombre de Israel. Pero Abraham dijo, no, yo no puedo perder de vista que tiene que haber un testimonio, que tengo que preservar una evidencia, el testimonio de que yo fui llamado. Abraham determinó al sepultar a Sara a un precio tan costoso. Efrón con toda su lisonja le dijo, ¿qué es entre nosotros 400 ciclos? Eso era un dineral gigantesco. Aún así, Abraham estuvo dispuesto a pagar esta cantidad porque él dijo, no, si yo lo compro, si yo estoy en propiedad, entonces yo estoy en control. Y hasta hoy, en la cueva de Macpela está la tumba de Abraham, la tumba de Sara, de Isaac, de Rebeca, de los patriarcas, hasta de Joseph, que regresó su cadáver de Egipto. Y todavía allí hay todo un intento por disputar ese lugar, pero ese lugar es el testimonio preservado de que Dios había llamado a Abraham. Entonces, miren qué determinación más hermosa en medio de la presión. Él determinó dejar un memorial de la existencia patriarcal al comprar esa sepultura para Sara y para la familia de todos los patriarcas. Hoy, después de 3.500 años, allí hay una evidencia de la existencia de Abraham. ¿Por qué? Porque su decisión impidió comprometer el futuro. Si él cae a la tentación de la lisonja y la manipulación, no habría hoy noticia de los patriarcas. Muy interesante. Entonces, Abraham pagó un precio muy alto, pero no comprometió el futuro. Pensemos en situaciones de nosotros que nos pueden estar apremiando y siempre pensemos y oremos que Dios dé discernimiento a nuestra vida. Allí, en ese lugar que hoy es territorio palestino, que está en medio del gran conflicto de Israel con los palestinos, porque ese lugar hoy no está en propiedad directa de Israel, a excepción de la cueva de Macpela, imagínense. Así que la cueva de Macpela es como llamaríamos un enclave de luz en medio de la oscuridad. ¿Sí? Es un territorio de luz en medio de la oscuridad. Cuando decimos un enclave, estamos hablando como de un territorio dentro de otro territorio. Y fíjense, hoy ese es territorio palestino, pero hay un enclave de Israel en esa tumba hasta hoy. En la cueva de Macpela, un día, cuando Mashiach, el Mesías, vuelva, allí van a resucitar a Abraham, Isaac, Sara, todos aquellos que habían confiado en el Corbán perfecto. Acordémonos que la semana pasada veíamos que Dios se reveló de una manera maravillosa cuando le pidió a Abraham sacrificar a Isaac. Ellos vieron, la escritura en el Evangelio dice, Abraham vio mi día y se gozó. Luego, allí en ese lugar, en unos días cada vez más cerca, va a haber una resurrección de muchas personas. Y entonces, allí un día, cada vez más cerca, va a brillar la luz de la resurrección de los muertos. ¿Por qué? Porque allí quedó establecido ese enclave, ese testimonio, esa evidencia de que muy rápido, más rápido que tarde, todo ese grupo de creyentes, nuestro padre Abraham que está allí, van a volver a la vida por medio de la resurrección muy pronto. Así que yo les quiero animar al revisar esta enseñanza tan especial a que pensemos en que las situaciones apremiantes, las circunstancias que aparecen de improviso, no nos dejen perder de vista
la promesa del Señor. Ahora quiero pasar al capítulo 24, que es otra maravillosa lección de vida. Esta tarde, esta noche, la historia de Abraham, de Sara, es muy especial. Aquí vamos a ver que luego de la muerte de Sara, en el capítulo 24, Abraham hace una comisión muy especial a su siervo, el más antiguo de su casa. Ya estoy compartiendo el capítulo 24, que tenía un nombre llamado Eleazar, y él gobernaba todo lo que Abraham tenía. Y Abraham le llamó a hacer un pacto poniendo su mano debajo de su muslo. Eran muy comunes los pactos en medio del contexto cultural del cercano Oriente Medio. Y le hizo jurar algo muy especial a su siervo en presencia del Señor. Y le dijo: júrame que no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. ¿Sí? Luego, en el verso 6, no voy a leer el texto por cuestión de tiempo, pero les animo, ustedes revisen más detalladamente este capítulo. En el capítulo 24, verso 6, él le repite por segunda vez a Eleazar: guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Y en el versículo 8, él le dice: pero no tornarás a mi hijo allá. ¿Qué interés tan alto tenía Abraham de encontrar la esposa apropiada para su hijo, el hijo de la promesa? Miren que aquí vemos a Abraham tomando otra decisión muy, muy importante en la elección de la mujer, de la esposa para Isaac. Y bueno, la mayoría de personas tienen un poco de familiaridad con este texto. Dice que el siervo puso su mano debajo del muslo de su señor y le juró sobre el asunto. Antes él le hizo varias preguntas y él se va a procurar esta comisión. Imagínense un viaje desde Efrón hasta Mesopotamia. Era un viaje de más de 1000 kilómetros que tuvo que hacer Eleazar a encontrar aparentemente una mujer desconocida como la esposa de Isaac, el heredero de la promesa. Y esta historia es maravillosa y a todos nos bendicen y nos gustan esta clase de historias. A nosotros nos gusta que nos cuenten estas historias. Entonces, dice que él toma 10 camellos de Abraham, por supuesto, y parte con todo lo bueno de su señor en su mano y llega hasta Aram. Eso es lo que hoy es el territorio en su época se llamó Mesopotamia, a la ciudad de Nacor. Y dice: y en las afueras de la ciudad, él hace arrodillar junto a un pozo de agua sus camellos. Y empieza un proceso de oración del siervo, no de Abraham, sino del siervo mismo, donde él le dice: Achén, Dios de mi señor Abraham, haz que hoy me ocurra, te ruego. Haz misericordia a mi señor Abraham. Y le pone como una señal al Señor. Es evidente que Abraham había hecho un excelente trabajo de discipulado en la vida de su siervo. No era un simple mayordomo. Este hombre se nota que recibió el impacto de toda la enseñanza de Abraham. Y entonces él llega, ya hablaremos, junto a un pozo de agua y le ruega al Señor y le pone una señal. En el verso 13 le dice: yo estoy junto a una fuente de agua. Y las hijas de los habitantes de la ciudad salen a sacar agua. Y entonces le pone una serie de señales al Señor y le dice: sea que la joven a quien yo diga, él está buscando discernir cuál es la persona que él debe regresar con ella como la candidata, ni siquiera la candidata, como la esposa de Isaac. Y entonces le dice: sea que la joven a quien yo diga, inclina tu cántaro, te ruego,
y beberé. Y ella además me responda, bebe, y también calmaré la sed de tus camellos, esa sea la que designaste para tu siervo Isaac, y por ella sabré que has hecho misericordia. Hace una oración Eleazar, y bueno, se desarrollan una serie de situaciones maravillosas. Dice que cuando él terminó de orar, aparece Rebeca en la escena, ¿sí? Y entonces la escritura en el verso 16, además de que era una mujer, que además era joven, dice que era en el verso 16, era de apariencia muy hermosa, y hay una señal muy importante que vamos a analizar: virgen, a la que ningún varón había conocido, descendió a la fuente, llenó su cántaro, y entonces este hombre, el administrador de los bienes de Abraham, dice, salió a su encuentro y le dijo, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro. Y entonces comienza a manifestarse la respuesta de Dios a la oración de Eleazar. Y ella le dice, bebe, señor mío. Apresuró a bajar el cántaro sobre su mano y le dio a beber. Y cuando acabó de beber, le dijo, entonces también sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Piensen que eran 10 camellos. Y se apresuró, vació su cántaro en el abrevadero, corrió al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Miren este verso, el 21. El hombre, fijando la vista en ella, esta frase es maravillosa y contiene una enseñanza preciosa. El hombre, fijando la vista en ella, callaba, silencio, para saber si el Señor había prosperado o no su camino. Y dice que cuando los camellos acabaron de beber, entonces él le entrega a Rebeca un arete de oro que pesaba una buena cantidad, medio ciclo de oro, y 2 brazaletes de oro que pesaban 10 ciclos, y le pregunta, ¿de quién eres hija? Bueno, el resto de la historia se va desarrollando, y el tema es que Eleazar termina pasando la noche en casa de Rebeca, y él, como tiene claro que el Señor Abraham le había dicho que fuera a traer esposa, y ya el Señor le ha dado las señales, cuando ya lo sientan a comer, hay algo muy especial, y es que dice, no comeré hasta que haya expresado mis palabras. O sea, hasta que yo cumpla la comisión por la cual he venido a esta casa. Y entonces Labán, que era el hermano de Rebeca, le dice, habla. Y él comienza a decir, soy siervo de Abraham. Mi Señor ha bendecido a Abraham, lo ha engrandecido, le ha dado ovejas, vacas, plata y oro, y Sara, su mujer, le dio en su vejez un hijo. Y bueno, él comienza a compartir cuál era la razón por la que estaba allí. Y entonces, él está contando inclusive a Labán que él tenía la preocupación de que la mujer que saliera no lo siguiera, no quiera seguirme. Y entonces Abraham le ha dicho, a Chen, en cuya presencia he andado, enviará a su ángel contigo. Prosperará tu camino y podrás tomar mujer para mi hijo de entre mi familia y de la casa de mi padre. Y entonces aquí dice que él le está recordando a Labán y a su familia todo lo que él ha tratado con Dios para encontrar con discernimiento la persona sin riesgo a equivocarse. Era una comisión demasiado, casi humanamente imposible, requería la acción sobrenatural. Y él está compartiendo a Labán cómo él ha orado, y le está repitiendo cómo él ha orado. Estoy en el verso 43. Dice, heme aquí de pie junto a la fuente de agua, el pozo de agua, y está repitiéndole a Labán, sea pues que la doncella que salga a tomar agua, a quien yo le diga, te ruego que me des a beber un poco de agua de tu cántaro, me conteste, bebe tú mismo,
y también sacaré para tus camellos. Sea esta la mujer que Achén ha destinado para el hijo de mi señor. Y le está contando a Labán que antes de que él terminara de orar, aparece Rebeca. Y bueno, él está contando toda esta historia y entonces en el verso 49, él le dice a Labán, ahora, si está en vosotros, que hagáis misericordia y verdad con mi señor, o sea, con Abraham, declarádmelo, y si no, declarádmelo y me encaminaré a la derecha o a la izquierda. Dice la escritura que Labán responde y dice en el verso 50, capítulo 24 de Génesis, de parte de Achén ha salido el asunto. No podemos decirle ni mal ni bien. Ahí está Rebeca delante de él, tómala y vete y sea la mujer del hijo de tu señor como lo tiene ordenado Achén. Dice la escritura en el verso 52, les ruego a ustedes que hagan una lectura de todo el capítulo. Por cuestión de tiempo solamente estoy compartiendo muy panorámicamente, pero él dice que cuando él escucha esto, dice la escritura, después que el siervo oyó esto, se postró. Este hombre sabía dar gracias a Dios y reconoció ante Dios que por escuchar la voz de Dios, Dios había tenido a bien guiarle. Bueno, el resto de la historia completa es que Rebeca se anima a irse con este desconocido a 1000 kilómetros y llega a la casa de Isaac. Isaac, dice la escritura en el verso 67, la introdujo en la tienda de su madre Sara, la toma a Rebeca por mujer y la ama. Y la escritura termina diciendo, e Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. Y me gustaría que volviendo al panorama aquí, revisemos una serie maravillosa de principios de gran utilidad para nuestra vida. Miren, había un celo muy especial en Abraham por el hijo de la promesa. Recuerden, Dios le hace una promesa a Abraham y le dice que de las entrañas de Sara le va a dar un hijo y era el hijo de la promesa. Ahora este hombre ya tiene muchos años, ya ha pasado la historia del intento de sacrificarlo en el monte, ya Isaac es un hombre adulto y el padre está comprometido en encontrar su esposa. Y el celo de este padre aquí nos deja una enseñanza muy hermosa. Nosotros tenemos que tener celo por los hijos que Dios nos ha otorgado tener. Y dice que él le repite en el versículo 3 del capítulo 24, le dice, no tomarás para mi hijo mujer de las hijas de los cananeos. Abraham había llegado a Canaán, pero toda esa ese gran territorio de Canaán estaba expuesto al juicio y por ende a desaparecer, porque en el futuro Dios establecería allí a Israel. Y por eso el Señor guía a Abraham para decirle a su siervo, no tomarás mujer de las hijas de los cananeos. Luego le dice en el versículo 6, guárdate de no hacer volver a mi hijo allá. Y luego le dice, confiado en la promesa, otra vez la importancia de vivir por las promesas. Achén, Dios de los cielos, que me tomó de la casa de mi padre, de la tierra de mi parentela, escuchen aquí, y me habló y me juró, diciendo, a tu simiente daré esta tierra. Él mismo enviará a su ángel delante de ti. Abraham tenía la convicción de la intervención sobrenatural maravillosa de Dios al guiar a su siervo. Dice, el que me tomó de la casa de mi padre, el que me habló, el que me juró, el que me prometió un heredero y la entrega de esa tierra, él
que me ha llamado también va a guardar el que encuentres a la esposa de mi hijo. Miren qué hermosa comisión. Él mismo enviará su ángel delante de ti. Y vuelve y le repite, no tornarás a mi hijo allá. Esta es una figura maravillosa para un padre. Este es un ejemplo precioso para nosotros que tenemos hijos y nietos. El celo por la promesa de Dios que un día nos dio, por la que vinimos a amarlo y a conocerlo, debe cubrir a nuestros hijos. Ese es un modelo paternal maravilloso. Pero también me parece y los animo a que miremos la calidad de siervo excelente que era Eleazar. Porque algunas veces actuamos como padres, pero otras veces necesitamos actuar como siervos en relación de otros. Y entonces Eleazar descolla como un siervo excelente. Dice el verso 9, capítulo 24, que el siervo puso su mano debajo del muslo de su señor Abraham y le juró sobre este asunto. Este siervo sabía lo que era un pacto. Este siervo sabía lo que era moverse por compromisos y por promesas. Pero luego, cuando él sabe el tamaño de la comisión tan inmensa y que él ya le ha dicho a Abraham que le va a cumplir el juramento, que va a hacer todo lo mejor por cumplir el juramento, él ya está camino a Mesopotamia. Y entonces hay una frase que les animo a que la tomen, la tomemos. Es la del versículo 24:12. Dice que él dice en una oración, haz que hoy me ocurra. Está buscando a Dios. La comisión es muy grande. Tengo que involucrarte, oh Dios. No puedo hacerla solo. Haz que hoy me ocurra, te ruego. Qué ternura de petición de un hombre, de un administrador, de un mayordomo. Y luego le dice al Señor, haz misericordia a mi señor Abraham. Qué relación preciosa. Este hombre no solamente era el mayordomo de la casa de Abraham. Este hombre era como un hijo de Abraham. Este hombre era un discípulo muy amado, muy querido y estaba tan comprometido con el juramento de Dios para Abraham. Y por eso le dice, haz misericordia a mi señor Abraham. Luego, cuando ya está contando la historia más tarde en la casa de Labán y le ponen la comida delante, en el verso 33 él dice, no comeré hasta que haya expresado mis palabras. O sea, este hombre no procuraba primero su bien, sino cumplir la responsabilidad. En el verso 34, él dice muy claro, yo soy siervo de Abraham. Miren la calidad de este hombre, por eso Dios bendijo su comisión. Yo soy siervo de Abraham. ¿Sí? Y luego les dice a Labán y a su familia, si está en vosotros que hagáis misericordia y verdad con mi señor. Fíjense que en ningún momento Eleazar habló a título personal. Eleazar habló a nombre de Abraham. Eleazar tenía clara su posición de servidor. Eleazar tenía clara la promesa dada por Dios a Abraham. Y cuando habló con Labán y su familia, nunca habló a título personal. Se nota una actitud muy humilde y muy sumisa. Pero ante la grandeza de esta comisión, hay algo que quisiera que revisáramos, que nos quede como una lección muy importante a todos, y es que hay una necesidad que todos tenemos ante las comisiones y a las responsabilidades de la vida, y esta es una de las expresiones que definen el perfil de nuestra congregación. Nuestra congregación, desde mucho tiempo atrás, el Señor nos llamó a ser una congregación que sabe escuchar la voz de Dios y que sabe depender de Dios. Es muy importante para nosotros saber escuchar la voz de Dios. Es muy importante. Y entonces, Eleazar sabía actuar espiritualmente.
Dice el verso 11 del capítulo 24, hizo arrodillar a los camellos junto a un pozo de agua. Qué fino detalle espiritual de la vida de Eleazar. Claro, tenemos que entender el contexto cultural del cercano oriente. Y es que en la época de Abraham, en medio de un terreno como los terrenos desérticos, los pozos de agua eran muy importantes. Los pozos de agua eran pertinentes para sobrevivir. El poder sacar agua y tener pozos donde las personas llegaban para sacar agua, para abrevar sus ganados, era un lugar de encuentro. Los distintos grupos de pastores de ovejas, los distintos viajeros sabían llegar a los pozos. Y en esos pozos, como lo vemos en el Evangelio, era común que se llevaran a cabo de todo tipo de conversaciones, pero conversaciones tan espirituales como la que tuvo Machiach precisamente en el pozo de Jacob con la mujer de Samaria. Y en la mente de Eleazar, él guió su encuentro específicamente a un pozo de agua. ¿Sí? Muy interesante, porque él sabía que las personas que llegaban allí no solamente llegaban con sed física por el agua, sino que tenían la oportunidad de ser expuestos a la verdad de Dios. Como cuando el Mesías le dice a la samaritana, dame de beber. Y empezó una conversación y luego le dio un giro espiritual muy poderoso. Entonces, eso mismo tenía en la mente y en el corazón Eleazar. Y él oró en el verso 12, haz que me ocurra, te ruego. Eleazar era un hombre de oración. Eleazar era un hombre muy sensible a las señales espirituales. Eleazar hacía uso de un profundo discernimiento espiritual. En este caso, él usó de discernimiento espiritual para poder cumplir la comisión de Abraham. Por discernimiento espiritual, Eleazar supo que Rebeca cumplía las condiciones espirituales para convertirse en la esposa de Isaac. Miren lo que dice el verso 21. El hombre, muy atento, dice el texto, fijando los ojos en ella, callaba. Estaba muy atento, estaba discerniendo, callaba para saber si Achén había prosperado o no su camino. Pero él supo leer muy bien las señales del carácter de Rebeca. La joven, él dice, la joven que me diga, bebe y también abrevaré tus camellos. Pensemos en esto. Él es un desconocido, llega a ese pozo y le pone una señal a Dios y dice, la mujer que me diga, bebe y también abrevaré tus camellos. 10 camellos. Y Rebeca estuvo dispuesta a llenar el tanque vacío de 10 camellos que habían recorrido un camino de 1000 kilómetros. Eso fue un trabajo extenuante. Y Rebeca le dio de beber a 10 camellos. Lo que está hablando que esta era una mujer como la mujer de Proverbios 31. Era una mujer virtuosa. Era una mujer de milicia. Era una mujer que esforzaba sus lomos. Y cuando él le pregunta a ella en el verso 18 le dice, bebe, Señor mío. O sea, esta mujer sabía respetar al varón. Luego le dice, sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. ¿En qué momento se va a saciar un gigantesco camello que está lleno de sed y que ha caminado 1000 kilómetros? Era un trabajo impresionante, ¿sí? Sacaré agua para tus camellos hasta que acaben de beber. Rebeca tenía la idea de que las tareas se empiezan hasta que se terminan, que el éxito de la vida es terminar lo que empezamos. Miren qué carácter el de esta dama, que era el prototipo de esposa para Isaac, que además es el prototipo de Machiach.
Y dice aquí el verso 24-20, se apresuró y vació su cántaro en el abrevadero y corrió otra vez al pozo para sacar agua y sacó para todos sus camellos. Excusen. Proverbios 31 habla de la mujer de milicia y la define como alguien que ciñe de fuerza sus lomos. Siendo tan fina como la vamos a ver que la describe la misma escritura, esta mujer ceñía de fuerza sus lomos. Lo más precioso en el verso 61 es que Rebeca se levantó para seguir a Eleazar. ¿Por qué? Porque Rebeca reconoció la intervención de Elohim en todo esto. Rebeca entendió la intervención de Dios y entendió que ella era la provisión de Hachén para el hijo de la promesa. Y el resultado más hermoso, que cuando ella llega de regreso, bueno, para ella no era regreso, el siervo estaba regresando con ella, y la escritura dice, Isaac la introdujo en la tienda de su madre Sara, que ya había muerto, y toma a Rebeca por mujer y dice, y la amó. Y la escritura dice que Isaac fue consolado después de la muerte de su madre. Qué maravilloso. Esta mujer no salió por el interés personal. Esta mujer que tenía un carácter muy particular salió en una convicción espiritual de la intervención del Señor. Ahora, ya pasando a otro tema, yo les animo a que a partir del domingo en nuestra página web Camino Acción, www.caminoacción.com, ustedes pueden encontrar este video y pueden encontrar diariamente toda esta enseñanza segmentada en 5 o 6 estudios, porque yo solamente la estoy compartiendo panorámicamente. Pero vemos que esta mujer se movió en respuesta a la petición de Eleazar. Qué importante es escuchar la voz de Dios. Pero hay algo que quiero, de la riqueza del hebreo, que quiero compartir aquí en el glosario, porque aquí aparece muchas veces, voy al glosario directamente, lo coloco aquí para ustedes, unas expresiones que solo podemos entender desde el hebreo para el género femenino y sus distintas implicaciones, y ya les voy a explicar por qué. En el verso 24, en el capítulo 24, versos 5 y 8, la escritura se refiere a ella como una mujer. Eso en hebreo es Isha. Isha, aquí está la fonética hebrea y la transliteración. En primer lugar, Eleazar menciona mujer, pero más adelante la escritura en las conversaciones y oraciones y en lo que ve el siervo menciona otra palabra hebrea, además de mujer, que es Nahará, que es una muchacha, que es una joven subordinada, o sea, una muchacha joven, casi adolescente, subordinada, sujeta y que estaba trabajando bajo autoridad. Eso está en Génesis 24, 14 y 16. Pero hay otra palabra que también es maravillosa y es alma. Alma, aquí está el texto hebreo y alma, la transliteración significa muchacha, virgen que aún no ha tenido relaciones sexuales. Y también aparece otra palabra que es Betulá. Aquí está Betulá, que es también virgen, que aún no ha tenido relaciones sexuales. En otras palabras, Eleazar iba muy enfocado en el prototipo de mujer que él quería cumplir la comisión para su señor Abraham. Ahora, esta palabra alma es intercambiable con Betulá, con Nahará y también con Isha. O sea que indistintamente el hebreo las usa.
y significan tanto muchacha joven, subordinada, como virgen que aún no ha tenido relaciones sexuales. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque en Isaías 7:14 hay una profecía maravillosa que dice, por tanto el Señor mismo os dará señal, he aquí que una alma, o sea, una virgen, concebirá y dará a luz un hijo, a quien pondrás por nombre Immanuel. ¿Y por qué me detengo aquí? Porque lastimosamente para el judaísmo rabínico, ellos que no han reconocido a Jesús como Mashiach, ellos quieren jugar con el texto de Isaías 7:14, indicando que esa palabra alma no significa virgen. Pero resulta que en el texto que hoy hemos leído del capítulo 24 se usan indistintamente estas cuatro palabras y se usan de manera intercambiable. Miren qué hermosa es la evidencia de la escritura a la luz de la escritura. ¿Cuál es la parte central de esta parachá? Lo que nos debe quedar ya para ir al cierre y para que todos nosotros oremos. Número uno, a la luz de toda esta maravillosa enseñanza, tiene que quedarnos algo práctico, la sustancia de todo esto. Les animo a leer, escuchando esta grabación y con los materiales que ustedes pueden bajar de nuestra página web y escuchar aún día a día, porque los grabamos en pequeños segmentos, hecho que hace mi esposa. Lo primero que requerimos es ser muy cuidadosos de la herencia espiritual que hemos recibido por gracia. Así lo hizo Abraham en el momento de sepultar a Sara y en el momento de buscar la esposa para su hijo. Oremos por las esposas que Dios traiga o esposos que Dios traiga a nuestros hijos y a nuestras hijas. ¿Por qué? Porque nosotros fuimos incluidos en el pacto por Elohim mismo. Porque Yehoshua es nuestro Elohim y porque nosotros hemos llegado a ser el pueblo de su propiedad y de su exclusiva pertenencia. Por lo tanto, tenemos que cuidar de la herencia espiritual personal y de nuestra casa. Como dice Josué en capítulo 24, yo y mi casa serviremos al Señor. Aquí hay una manera expresa, práctica de cómo nosotros y nuestra casa servimos al Señor, cuidando de la herencia espiritual que recibimos del Señor al ser incluidos en el pacto. Muy bien. Otro punto que aprendemos aquí, cuando nuestras motivaciones, cuando nuestras decisiones necesiten ser tomadas, esas decisiones y esas motivaciones siempre deben ser guiadas por el Ruach, por el Espíritu de Dios, por la palabra de Dios. ¿Por qué? Porque la palabra de Dios nos presenta promesas de Dios para nosotros. Esas promesas deben ser el ancla, el riel por donde nuestra vida se conduce. Luego nosotros tenemos que ser guiados por las promesas de cumplimiento invariable. Nunca por las circunstancias difíciles, nunca por lo urgente, por presionado que sea una situación, el mundo no se va a acabar. Confiemos en el Señor, no tengamos temor. Recuerden la frase de Abraham para su siervo, el que me llamó, el que me escogió, él te va a guiar. Amigos y hermanos, el que nos dio una promesa, el que nos llamó aún en momentos apremiantes, nos va a guiar. Por lo tanto, todas las acciones que tomemos en nuestra vida, no hay acción pequeña o grande, todas necesitan ser subordinadas al pacto del Señor con nosotros. Todas nuestras acciones deben dar especial cuidado y consideración a la herencia que obtuvimos por gracia. Nunca despreciemos la herencia. Eso fue lo que hizo Esaú. Y cuando fue a reaccionar y procuró con lágrimas, era tarde. Necesitamos entonces, mis hermanos amados, tomar decisiones guiados por discernimiento espiritual, como el siervo Eleazar.
pidamos discernimiento espiritual. Ahora, ¿cómo obtenemos discernimiento espiritual? Estudiando la Escritura, así como lo hacemos cada viernes en el tiempo de Shabbat. Y como el siervo Eleazar nos deja una poderosa enseñanza esta tarde, esta noche, necesitamos aprender a movernos guiados por las señales espirituales. Siempre busquemos desde la Escritura la voz del Ruach, del Espíritu de Dios, y la guía de señales espirituales. Nunca permitamos que nuestros sentidos, la Escritura dice que engañoso es el corazón del hombre y perverso más que todas las cosas. Nuestros sentidos no son la mejor guía. Los sentidos fueron usados por Hasatán para confundir a Eva. Y Satanás le hizo olvidar a Eva que no debía iniciar ese diálogo. Luego, nunca actuemos movidos por los sentidos, nunca actuemos movidos ni presionados por las circunstancias, por apremiantes que éstas parezcan. Bueno, mis queridos hermanos y amigos, espero que esta porción de la Escritura usted la pueda revisar después de que recibamos Shabbat esta noche en nuestra casa, con nuestra esposa, con nuestros hijos o con las personas que tengamos a bien invitar a nuestra casa. Si no tiene el tiempo para hacerlo esta noche, mañana puede usar esta grabación por la mañana, reunido con su esposa, sus hijos, y estudiemos siempre la Escritura, porque toda la Escritura, como ella misma dice, es inspirada por Dios. Es útil para enseñar, es útil para rebatir argumentos, es útil para instruirnos en justicia, para prepararnos como hombres de Dios, para que seamos perfectos. Espero que la meditación en esta porción tan maravillosa deje un fruto apacible de bondad, de justicia, de protección de nuestros hijos, de nuestra herencia, de nuestros hogares, que sigan disfrutando de un hermoso tiempo de Shabbat. Les veo mañana a las 5 de la tarde para ir al cierre de Shabbat. El tema de mañana será sobre el matrimonio, tal como Isaac fue guiado a casarse, libre de presiones sentimentales y emocionales, guiado por los principios. Que tengan una noche hermosa de deleite, de descanso. Nos vemos mañana 5 de la tarde, físicamente en la congregación o la alegría de todos aquellos que se unen por Zoom. Shabbat Shalom para todos.